Ya ha pasado Navidad, fin de año, los Reyes Magos y hoy se podría decir que empieza el año político de 2025. Y lo inauguramos con una encuesta que ha salido de 40DB, donde apuntan alguna cosa un tanto preocupante, como por ejemplo que el partido que más está creciendo en intención de voto es Vox. Es la extrema derecha que se está haciendo fuerte a costa de los votos perdidos por el Partido Popular, sobre todo en Valencia, donde no soportan a Carlos Mazón, pero también con este sentimiento antipolítico que ha despertado pues la actuación de las fuerzas públicas en la tragedia valenciana. Sumar, por otro lado, también se está desplomando y el Partido Socialista también reduce un tanto sus apoyos. Lo fundamental, ¿cuáles son los apoyos internos de cada uno de sus líderes? Santiago Abascal no tiene oposición, ni hay manera de montársela, porque si no te purga del partido, pero quien sí está muy contestado es Alberto Núñez Feijóo. Ahí va a estar lo fundamental de los próximos meses seguramente, y de ahí la desesperación de Feijóo de pedir elecciones constantemente, de nuevo, para así evitar que le sustituyan, porque cada día que pasa es un punto menos en la posibilidad de que el señor Feijóo logre aguantar hasta unas hipotéticas próximas elecciones generales. El Partido Socialista está atento a estas encuestas, pero no tanto a las elecciones generales, porque todavía consideran que queda bastante para ellas, sino para otras, que son las elecciones autonómicas. Y de ahí que está haciendo todo tipo de cambios en sus respectivos territorios. De hecho, la noticia de hoy, la más relevante, es que Luis Tudanca, que es el secretario general de Castilla y León, ha decidido dar un paso al lado. No presentarse a la reelección como secretario general del territorio de Castilla y León y permitir así que haya un relevo, que ya tiene más o menos elegido, enseguida lo hablaremos, con el que puedan enfrentarse a las siguientes elecciones contra Mañueco, que estas serían las primeras que se producirían, no en este 2025, a no ser que se adelantasen elecciones, sino en el 2026. Esta sustitución de Luis Tudanca sigue la misma línea que empezaron, por ejemplo, en Madrid con Lobato siendo sustituido por Óscar López, o en Andalucía, que también se está barajando la sustitución de Juan Espadas, el actual líder, por la actual vicepresidenta María Jesús Montero. En Aragón también Javier Lambán, no podía optar a la reelección y estaba de salida claramente, pero se ha propuesto que sea Pilar Alegría, la ministra portavoz Pilar Alegría, la que le sustituya, y así se completaría una ronda de renovaciones de los liderazgos del Partido Socialista que necesitan de manera urgente, porque el principal espacio de fuga de votos del Partido Socialista fue en los territorios en las elecciones autonómicas y municipales del año 2023, a través de las cuales el Partido Popular pensó que ya lo tenía todo conseguido, todo conquistado. Bueno, después vio que las generales no iba a ser de esa manera, pero es el principal agujero, porque el Partido Popular tiene ahora casi un control absoluto de la mayor parte de los territorios, a pesar de que tenga que gobernar con Vox. Hablando del Partido Popular, bueno, pues resulta que han devuelto una vez más a ETA al debate público. ¿Por qué? Bueno, porque esta semana se va a hacer uno de los primeros actos de recordatorio, será el día de mañana, por los 50 años de libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco, y ahora pues están diciendo, claro, y de ETA, que acabó hace 13, no pueden hablar, ¿no? De los 50 de uno sí, de los 13 no, como si fuese incompatible alegrarse de las dos cosas, de la muerte del dictador y del fin de ETA. Bueno, pues resulta que el número 2 de Ayuso, que es Alfonso Serrano, lo conocemos bastante bien aquí, ha dicho eso. Bueno, una cosa que es cierta, además, que hace 13 años que acabó ETA, pero claro, esto resulta, y no lo han medido bien, que va en contra de las enseñanzas de la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo, ¿os acordáis?, que ETA estaba más fuerte que nunca. Delirios Ayuso como de costumbre. Mientras tanto, pues bueno, vamos a ver también cómo el Partido Popular sigue pidiendo elecciones para este 2025, y mientras tanto Feijóo lo fía todo a, cito literalmente, que confía en que los jueces tumben a Sánchez. Ya en otra cosa no puede confiar, porque simplemente ha subcontratado toda la tarea de oposición a lo que hagan los jueces o digan los medios conservadores, rollo de Objective, OK Diario, etcétera, etcétera. Por otro lado, hoy viene la agenda internacional muy, pero que muy cargada. Primero, el Congreso de los Estados Unidos ha ratificado la victoria de Donald Trump. Acordaos que hace 4 años, en 2021, un día como este, un 6, como el día de ayer, un 6 de enero, asaltaron el Capitolio.
aquellos partidarios de Donald Trump que consideraban que les habían robado las elecciones. Ahora, evidentemente, pues ha sido algo más tranquilo, porque como no ha perdido Trump, claro. Mientras tanto, también Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dimite de su cargo, deja el gobierno de Canadá y se encara hacia unas elecciones que serán a finales de este 2025, donde puede ser que los conservadores ganen. Por cierto, Donald Trump no lo trata como presidente, lo trata como gobernador de Canadá y dice que le gustaría que Canadá se integrase dentro de los Estados Unidos. Delirio absoluto. Vamos a tratar ese tema también. Y por cierto, Europa se ha cansado de Elon Musk, y tanto Starmer, el primer ministro británico, como Macron, el presidente de Francia, y la Comisión Europea le han mandado claras advertencias a Elon Musk para que deje de intentar intervenir en la política europea, por supuesto siempre de parte de la extrema derecha de los distintos países. Y para terminar, en el apartado internacional, el Papa de Roma ha nombrado por primera vez a una ministra en el Vaticano, es decir, a una mujer con un alto cargo de responsabilidad ejecutivo dentro del Vaticano. Vamos a ver todas estas noticias hoy, martes 7 de enero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Amigos y amigas, se acabaron las vacaciones, lo siento por muchos y por muchas, lo siento por mí también. Vuelve Clave Barroso ya como programa diario. Llevamos unas semanas pues un tanto desconectados, que venía un día de repente, después me iba otros 5. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Está de vuelta todo el mundo, desde el ridículo hasta la vergüenza ajena, que todos comparecen siempre al mismo tiempo cuando se trata de hablar de ciertas cuestiones en política española. En el capítulo de ayer ya lo visteis con este tal Vito Quiles llamándome Harry Potter. En fin, después comentamos eso en el apartado de comentarios al final. Pero como volvemos y recuperamos este año político 2025 que empieza hoy, arranca hoy, se podría decir, pues empezamos de la mejor manera posible, y es analizando una encuesta que ha realizado 40DB para El País, para Prisa, para El País y la cadena SER, que titulan de la siguiente manera El País: la extrema derecha cosecha ya 1 de cada 6 apoyos. Vox encadena 3 meses consecutivos de subida, el PSOE se sitúa por debajo del 30% y el PP vuelve al porcentaje que cosechó en las generales, porque había subido un poquito durante los últimos meses, pero claro, a partir de octubre y noviembre es cuando caen en picado y vuelven al 33%. El Partido Socialista habría perdido respecto a las generales, en las que sacó un 31,7%, un 29,5%, pero también tened en cuenta lo que pasó con las encuestas, que todas las encuestas subestimaron la capacidad del Partido Socialista para resistir y sobreestimaron la del Partido Popular. Por eso se creía Feijóo que iba a ser presidente sí o sí. Y bueno, pues finalmente resultó que el Partido Socialista sacó más de lo que pensaban y el Partido Popular sacó bastante menos de lo que creían. Por eso, para que lo tengáis en cuenta siempre viendo estos números. Sin embargo, las tendencias sí que son más o menos importantes. El Partido Popular más o menos se mantiene con lo que tiene a pesar de Feijóo. Y aquí lo fundamental es lo atrofiado que está su liderazgo actualmente, pero el Partido Socialista sí que es cierto que se ha resentido un tanto estos últimos meses. Las explicaciones, bueno, pueden ser diversas. La televisión básicamente ha estado todo el maldito día hablando que si de Begoña Gómez, que si del hermano, que si de Víctor de Aldama, Koldo, etcétera, etcétera. Aunque sean acusaciones que tampoco se sostienen demasiado, con el asunto de Begoña Gómez o del hermano, o con el asunto de Koldo García y de Ábalos, que rápidamente se los cargase y ya no formen parte del partido, pues es evidente que eso te acaba desgastando de alguna manera cuando es de lo único que se habla. Y por otro lado, como veis, Vox sí que ha subido hasta el 13,8%, casi logrando el 14%. Y si le sumamos los votos de Se acabó la fiesta, es el partido este de Alvise, pues llegarían prácticamente al 16-17%. Mientras tanto, debacle absoluta y absurda de Sumar, que quedaría en un 5,1%. De las elecciones generales, donde Sumar sacó un 12,3%, perdería 7 puntos, o sea, más de la mitad, quedándose en el 5,1%, siendo la mayor parte de los votos que pierde que se van directamente a Podemos, que se entiende que ahora se van a presentar por separado, por esta bendición que tenemos en la izquierda de, bueno, pues que siempre las luchas internas se sobrepongan a cualquier ilusión de unidad. En cualquier momento puede haber de manera transitoria, como ocurrió al principio
en Sumar. Sin embargo, como veis, lo que pierde Sumar son 7,2 puntos, no es lo que gana Podemos. Podemos simplemente gana 4 puntos. Es decir, que si tú me dices, mira, pues Sumar pierde 7 puntos, pero Podemos saca 8, pues digo, pues está bien, porque al menos entre los dos suman más. Pero es que no, es que se separan y suman menos. Así que auténtico drama. Es una encuesta que ha tenido 2.000 entrevistas y aquí podéis ver las transferencias de voto. El Partido Popular resiste relativamente bien, con un 77% de los votantes del PP que votaron al PP ya que vuelven a votar al Partido Popular, y 11% de los votantes del PP que ahora se van y optan por Vox. Por otro lado, Vox es el partido que más aguanta su electorado, consigue retener un 83% del voto, que esto para ellos será una gran victoria, porque recordad que uno de los principales miedos que tenían era que sus votantes les dejasen de lado y se fuesen todos con se acabó la fiesta. Se fuesen con Alvise Pérez. Por eso aquella táctica de salirse de todos los gobiernos con el Partido Popular, bueno, pues parece que les ha salido relativamente bien. Conservan el 83%, además, en un contexto internacional en el que ha ganado Donald Trump, que es su aliado ideológico los Estados Unidos, y en el que, bueno, pues ya sabéis, cuando en Estados Unidos ocurre una cosa, pues el resto de países se ven de alguna manera contagiados, y en el caso de España, pues sus aliados directos son Vox, igual que, pues no sé, Bolsonaro en Brasil o, por ejemplo, Javier Milei, que también se ha visto beneficiado de toda esta ola reaccionaria en Argentina. Por otro lado, Sumar, debacle absoluta, un 40% simplemente resisten, un 34% de los votos se le van a Podemos, y el Partido Socialista resiste relativamente bien, con un 72% de los votos que deciden mantenerse, no se le van demasiados a Sumar, un poquito más a la abstención. El voto por edad. Aquí hay drama, amigos y amigas. Y es que resulta... por sexo primero, perdón, por edad también hay drama, pero por sexo queda bastante claro que la extrema derecha es una opción mayoritariamente masculina, es el 17% entre los hombres. Si solamente votase los hombres sacaría Vox un 17,4%, y sin embargo entre las mujeres baja 7 puntos hasta el 10,8%. Por otro lado, el Partido Popular, pues bueno, más o menos se mantiene igual. El Partido Socialista es verdad que gana un poco más entre las mujeres, tampoco de manera radical, y el resto de partidos, pues bueno, Podemos también, sorprendentemente, a pesar de su alta agenda feminista, Irene Montero estando ahí al frente del partido y demás, es bastante más poderoso, casi el doble entre hombres que entre mujeres, y Sumar está bastante igualado. Y por edad, como os decía, el partido que más triunfa entre los más jóvenes, entre los chavales de 18 a 24 años, es Vox, con un 20%. Este es el dato que os decía que es dramático. Ojo, porque también el Partido Socialista es el segundo partido que mejor le va, con el 18,2%. Después ya progresivamente, como veis, Vox, a medida que la gente se va haciendo mayor, convence cada vez menos, hasta llegar hasta el escaso 8,8% de aquellos que tienen más de 65 años. Por otro lado, el Partido Popular es totalmente al revés. Es la opción de derechas que menos convence entre los más jóvenes, que solamente consigue el 13,9%, un resultado ridículo, pero va subiendo resultados hasta entre los mayores de 65 años, donde mejores resultados obtiene con un 23%. Por otro lado, el Partido Socialista desempeña más o menos un resultado bastante parejo entre todas las franjas de edad, quedando segundo entre los más jóvenes, quedando aquí también segundo entre los de 25 y 34, entre los de 35 y 44 baja un poco, pero sin embargo entre los mayores de 65 lo revienta, llegando también hasta los 27, hasta el 27% de los votantes. ¿A qué se debe a que la extrema derecha pues convenza tanto entre los más jóvenes? Pues amigos y amigas, por lo de sentirse rebelde, porque durante un tiempo los rebeldes eran la gente de izquierdas porque iban contra el poder establecido, y de repente la extrema derecha se sintió rebelde porque consideraron que podían ir en contra de todos los consensos más básicos, en contra del consenso de ser antirracista, de ser antifascista, de ser feminista, y ellos dijeron, nosotros vamos en contra de lo existente. Entonces se sintieron rebeldes y consiguieron conquistar un poco de ese sentimiento punk de vamos contra todos. Pero, lo siento, esto recientemente se les está complicando un poquito. ¿Por qué? Hombre, porque yo no sé cómo de punky es eso de ofenderte por una estampita con una muñeca, con un muñeco de peluche de una vaca de Grand Prix, o como es de punky enfadarte porque la gente diga felices fiestas en lugar de decir feliz Navidad, o ofenderte por dibujos animados de dos mujeres dándose un pico. Entonces, ese apartado de nosotros somos los rebeldes, vamos contra lo existente, yo creo que lo están perdiendo un poco. Sin embargo, si somos honestos con la encuesta que aquí aporta 40dB, que simplemente es una de todas las que están saliendo y van a salir a lo largo de esta semana seguramente, pues bueno, es verdad que son los que más convencen actualmente.
A raíz de esto, de unos resultados electorales que, bueno, tampoco implican una debacle del Partido Socialista, sí de Sumar, pero no del Partido Socialista, están con la mirada en el 2026-2027. En este 2025 no va a haber elecciones, presumiblemente. Ya sabéis que aquí dices una cosa y al día siguiente la política da un bandazo y te lo cambia todo, pero presumiblemente no va a haber elecciones autonómicas hasta a finales de 2026 y 2027. Y por eso, precisamente, están aprovechando para rehacer todos los liderazgos territoriales. Luis Tudanca es este de aquí, es el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Estaba ya siendo señalado, bueno, más que él, estaban señalando la puerta de salida, diciéndole: Luis Tudanca, te toca dar un paso al lado, te toca permitir otro liderazgo dentro de Castilla y León que pueda hacer mejor frente a unas elecciones contra Mañueco, etcétera, etcétera. Claro, Luis Tudanca decía: ojo, que yo en el 2019 gané las elecciones. Y es cierto, Luis Tudanca ganó las elecciones autonómicas en Castilla y León. Lo que pasa es que simplemente no pudo gobernar porque el PP y Vox y Ciudadanos pues hicieron una alianza para que no pudiese gobernar la lista más votada. Esto que tanto dice ahora Feijóo, bueno, pues es lo que le pasó precisamente a Luis Tudanca. Y no dijo que era una dictadura y demás. Asumió con deportividad la derrota. Bueno, pues la noticia del día de hoy, y a la espera de que salga a hablar, porque seguramente pues hará algún tipo de declaración pública, Tudanca va a anunciar su retirada al frente del Partido Socialista de Castilla y León y le allana el camino al alcalde de Soria. El alcalde de Soria, además, no lo recordaba, pero a la hora de verlo sí que me sonaba. Es que hace apenas unos meses Abogados Cristianos denunció a un alcalde. ¿Por qué? Porque no sé si fue unas fiestas, un carnaval o lo que sea, pues el alcalde de Soria montaron como una especie de papamóvil en el que subieron al alcalde. Bueno, evidentemente esto a Abogados Cristianos, que ahora está tan de moda, bueno, la estampita pues también le enfadó muchísimo y dijo: ¿cómo es posible que hayan montado un papa móvil? Ojo, también cuando escuchamos a la extrema derecha dentro de la iglesia criticar al Papa de Roma, llamarlo comunista, representante del demonio en la tierra y cosas así, no se ofenden. Pero ojo, venga un alcalde socialista y se monte en un papa móvil en unas fiestas de pueblo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que le denunciaron, y no solamente es que le denunciasen, sino que hay un juzgado lo suficientemente pirado en este país como para aceptar investigar a este alcalde, a petición de los Abogados Cristianos, por subirse a un papamóvil con una escobilla. Que también les digo, que se pasen por cualquier carnaval de cualquier pueblo o cualquier fiesta que va a haber a 20 personas vestidos de monja y no chicas, precisamente chicos vestidos de monja, a no sé cuántos vestidos de cura y evidentemente pues haciendo broma con lo que es nuestra cultura. Después saldrán los típicos iluminados de siempre: ¿por qué no lo hacéis con Mahoma? ¿Por qué no lo hacéis con Alá? Bueno, hijos míos, porque nuestra cultura es de base católica. Así que evidentemente cuando te tienes que vestir de algo te vistes de cura o de monja en unos carnavales. Pero en fin, esta es la persona que seguramente sustituya a Luis Tudanca con toda probabilidad. Y como os decía, en Andalucía el proceso de renovación también está comenzando. Parece ser que Juan Espadas, que no ha conseguido pues frenar la sangría de votos que se han ido a Juanma Moreno, que tiene una mayoría absoluta muy sólida ahora mismo, pues se ha sustituido también, en este caso por María Jesús Montero, parece lo más seguro, por la ministra de Hacienda y vicepresidenta María Jesús Montero. En Aragón también el proceso de renovación, una vez acabada la presidencia de Javier Lambán, también probablemente será sustituido por Pilar Alegría, aunque ahí sí va a haber primarias entre el sector lambanista y el sector de Pilar Alegría, que es el que viene apoyado por Pedro Sánchez. Y en Madrid, bueno, pues ya sabéis todo el drama que ocurrió en torno al asunto de Lobato, que a pesar de ser él quien denunció el fraude fiscal del novio de Ayuso, el que tuvo que acabar dimitiendo fue él, y bueno, finalmente fue sustituido por otro ministro, por Óscar López. Esta estrategia, decidme vosotros también qué pensáis, de meter a ministros al frente de todas las autonomías, yo no sé si es la más poderosa del mundo. Es decir, lo que necesita la gente es alguien en el que verse reflejado, que sea contundente, que sea capaz, sobre todo, de dar una batalla en lo mediático. Y no sé si un ministro es el que mejor preparado está para eso, porque tú puedes tener un perfil gestor espectacular, puedes haber estado en televisión porque eres ministro al fin y al cabo, y eso sí que te da cierta publicidad, pues eso no quiere decir que vayas a hacer buena oposición. En el caso de Salvador Illa les funcionó, por ejemplo, porque recordad que fue ministro de Sanidad, salió, se fue a Cataluña y arrasó, y ahora es presidente de la Generalitat, pero eso no quiere decir que le vaya a funcionar en todos los casos. Acordaos de Reyes Maroto, que también salió del gobierno de Pedro Sánchez para presentarse a las elecciones contra Almeida, y bueno, pues no sirvió
de absolutamente nada. Vamos a leer el editorial que han escrito en El País sobre precisamente este asunto. Una renovación vital para el Partido Socialista, titulan. Con un año por delante, sin convocatorias electorales, el PSOE se encuentra inmerso en un proceso de renovación de sus liderazgos territoriales, de cuyo resultado dependerá que pueda competir con garantías contra un PP que hoy gobierna en el 70% de las autonomías. Es que el PP arrasó en aquellas elecciones autonómicas. Entre 2022 y 2023, el PSOE sufrió una pérdida generalizada de poder territorial que dejó a miles de cargos a la intemperie y liderazgos políticos truncados. Los socialistas solo conservaron los gobiernos de Asturias, de Castilla-La Mancha y de Navarra, este último en minoría. Es decir, 3 escasos gobiernos tiene el Partido Socialista. Es que es duro. A cambio, su estrategia de pasar página del procés les permitió acceder por primera vez en solitario, aunque en minoría, al gobierno de Cataluña y la alcaldía de Barcelona, que esas fueron elecciones posteriores, en las que sí, pues consiguieron arrebatar el gobierno a Esquerra. Esa es ahora mismo su gran baza fuera de la Moncloa, pero las claves que impulsaron a Salvador Illa en Cataluña no son exportables al resto de España. Las dos principales preocupaciones de Ferraz son Andalucía y Madrid, además de la Comunidad Valenciana, donde los socialistas han apostado por la ministra Diana Morant, por su tamaño e influencia en la política nacional. Andalucía está necesitada de un liderazgo que suponga un revulsivo para un PSOE que gobernó durante 3 décadas y transformó la comunidad, pero que se ha estancado en la oposición y ha visto a Juan Manuel Moreno Bonilla arrebatarle parte de su espacio político. La mayoría absoluta de Moreno Bonilla no es una carambola electoral, tiene bases sólidas. Volver a competir con garantías en el mayor caladero de votos de España requiere un esfuerzo de años, provincia por provincia. Pedro Sánchez ha evitado por ahora pronunciarse en público. La decisión es suya, pero en ningún caso va a tomarla con esa poderosa federación en contra. El PSOE andaluz cuenta con que su apuesta será la vicepresidenta María Jesús Montero en lugar del exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, que comunicará hoy si mantiene su intención de presentarse o no. En cualquier caso, cualquiera que sea la opción, debe salir con el máximo consenso o el Partido Socialista se condenará a años de oposición y divisiones entre familias. Recordad que es la federación más grande del Partido Socialista, es el territorio donde más votos ha sacado históricamente el Partido Socialista, donde más años habían gobernado y sin embargo ahora es un territorio donde el Partido Socialista está completamente de capa caída y Moreno Bonilla tiene un apoyo que es espectacular. Sacó una mayoría absoluta recientemente. Y la única forma de contrarrestar eso sería, en primer lugar, con un candidato bueno y potente, pero no solamente con eso, sino con, tal vez, pues que Juanma Moreno Bonilla decidiese dejar la presidencia de la Junta para optar a una presidencia nacional del Partido Popular en sustitución de un ya bastante destruido a nivel de liderazgo Alberto Núñez Feijóo. Buen ejemplo de ello, dicen, es Madrid, que acarrea la historia territorial más deprimente del Partido Socialista. Es verdad, el partido que ha estado más años en la Moncloa, con 3 presidentes, no gobierna la Comunidad de Madrid desde el 95 y el Ayuntamiento desde el 89, es decir, ni había nacido yo y la Comunidad de Madrid ya gobernaba alguien del Partido Popular y no ha gobernado nadie de izquierda desde entonces. 2 veces en este siglo ha ganado las elecciones y no han logrado gobernar. Primero acordados del Tamayazo y después también acordados de Ángel Gabilondo quedando en primera posición en el 2019 y Ayuso pactando con Ciudadanos y con Vox para arrebatarle el gobierno. Y aquí no se quejaron, ¿no?, de la lista más votada, no sé qué, bueno, porque la lista más votada fue Ángel Gabilondo. Bueno, pues recientemente ocurrió lo de Óscar López sustituyendo a Lobato y bueno, pues hay procesos similares en Extremadura, Aragón, Castilla y León, que va a ser, pues bueno, lo fundamental de estos primeros meses del 2025, a ver cómo afrontan esa sustitución de los liderazgos tan necesaria para lograr, pues lo que dicen aquí, una renovación vital para que el Partido Socialista pueda llegar más o menos preparado a unas próximas elecciones autonómicas que aún así se presentan bastante lejanas, que este 2025 electoralmente tiene pinta de que va a ser más relajado, pero tampoco lo voy a decir muy fuerte porque después ya sabéis que nos calla la boca la realidad. Vamos al asunto de la ETA, una vez más. Es que es el día de la marmota, este país es el día de la marmota. Alfonso Serrano, que es el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, dice una cosa que es una evidencia. ETA fue derrotada hace 13 años. Y no se puede hablar de ello, dice. Hombre, ¿cómo que no se puede hablar de ello? ¿Pero por qué dice esto Alfonso Serrano? Bueno, porque resulta que su jefa, Isabel Díaz Ayuso, puso un tuit diciendo nadie les ayudó, hablando sobre, pues, un vídeo que ha subido sobre, pues, unos asesinatos de la banda terrorista ETA, etcétera, etcétera. Dice, quieren tapar que hoy el proyecto político detrás de cientos de asesinatos de ETA está en el poder, con un pacto secreto. Por eso Sánchez nos inunda con la memoria unilateral del guerra civilismo
y de la dictadura. Y se queda tan ancha la señora. Bueno, el ministro Óscar López le responde de la siguiente manera, y también actual líder del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que ETA se acabó en 2011, hace 13 años, con 2 gobiernos socialistas, en España y en Euskadi. Y lo que se conmemora en 2025 son 50 de España en libertad. Libertad de verdad, no la patraña de libertad para los que se pueden pagar todo y destrozar lo público, que es esa libertad que defiende Isabel Díaz Ayuso. Claro, aquí pues responde Alfonso Serrano a lo que ha dicho el ministro Óscar López diciendo: ETA fue derrotada hace 13 años y no se puede hablar de ello. Es mentira, claro que se puede hablar de ello. Y Franco murió hace 50 en la cama y el PSOE no para de recordarle. Y no se cumplen 50 años de libertad. La libertad llegó con la Constitución del 78 y aquí, por ser honestos con la realidad, tiene razón Alfonso Serrano. No se cumplen 50 años de libertad porque cuando murió Franco, libertad no había. No hubo libertad hasta que los españoles no pudieron votar en libertad, y eso sería pues en todo caso en las constituyentes que llegaron a permitir la Constitución del 78 y después posteriormente, sobre todo en los años 80, cuando, por cierto, pues no decidieron votar al partido de Alfonso Serrano, que era un partido fundado por un ministro de la dictadura, sino que votaron a un partido socialista que en aquel momento parecía pues bueno, una promesa izquierdista y de libertad bastante más consolidada de lo que realmente llegó a ser con Felipe González a la cabeza. Pero bueno, en fin, aquí dice: ETA fue derrotada hace 13 años. Y claro, algunos se están preguntando: que ETA fue derrotada hace 5 años, hace 13 años. ¿Y esto qué es? ETA está viva, quiere destruir. ETA está viva, quiere destruir España y provocar una confrontación. ETA está viva. Y acordaos que después de esta declaración, Isabel Díaz Ayuso llegó a afirmar que ETA no es que esté viva, es que está más viva que nunca. Que eso es una falta de respeto precisamente a estos que después intenta aquí recordar su memoria. Hortensio y Antonio fueron asesinados por la banda ETA el 6 de enero del 79. El claxon de su coche, bla, bla, bla. Entonces, como es un homenaje necesario, fantástico a 2 personas que fueron asesinadas y que hay que tenerlas en la memoria, pero claro, que cómo se lo tomarían, o sobre todo cómo se lo van a tomar sus familiares, cuando ves que Ayuso está diciendo que en aquella época en los que literalmente los mataron, había menos ETA, o ETA estaba menos fuerte que ahora mismo, que, como dice su número 2, hace 13 años que ya no existe. Pero bueno, en fin, es este delirio en el que, según les convenga un día u otro, pues o ETA acabó hace 13 años o ETA está más viva que nunca. Un poco según les importe. Y además también lo plantean como si fuese incompatible. No se puede hablar de ETA, claro que se puede hablar de ETA. De hecho, se hace constantemente. Y en cambio se habla de Franco constantemente. Es que no es incompatible condenar ETA al mismo tiempo que se condena a Franco. Si a mí me horroriza las 300 muertes de ETA, 300 asesinatos de ETA que todavía no se han esclarecido y que hay familias todavía que no saben la verdad sobre lo que le pasó a algunos de sus familiares, ¿cómo no voy a criticar eso? Y al mismo tiempo, ¿cómo no me va a horrorizar que haya todavía 100.000 víctimas del franquismo? No 300, 100.000 enterradas en cunetas y que su familia tampoco ha podido tener ni justicia ni reparación ni nada. No tienes que elegir o ETA o el franquismo. Puedes elegir las dos al mismo tiempo, que te den asco y que te repugnen las dos al mismo tiempo, y alegrarte en primer lugar de que ETA ya no exista desde hace 13 años y que Franco muriese hace 50. Aunque sea en la cama, que eso es una auténtica vergüenza nacional, que nuestro dictador muriese en la cama y no colgado de los pies como por ejemplo Mussolini. Pero bueno, en fin, que ETA más fuerte que nunca, por supuesto. ¿Qué dice mientras tanto el Partido Popular? Ya que arrancamos este año político, bueno, pues ellos arrancan volviendo con lo que terminaron en el 2024, pidiendo por favor, casi de una manera bastante lastimosa ya, que haya elecciones ya, elecciones en 2025, por favor, y carga contra el PSOE y Vox por la inmigración. Es un tanto triste, amigos y amigas, pero es lo que tiene el Partido Popular. Agarrarse al clavo ardiendo de estar pidiendo constantemente elecciones, elecciones, elecciones. De hecho, en la primera declaración de Borja Semper de este año, pues ha explicado lo siguiente. En tercer lugar, lo que queríamos es hacer una valoración de inicio del año sobre lo que nos espera, no tanto sobre lo que hemos vivido, sino también sobre lo que nos espera. Afrontamos la cuesta de enero, que entendemos que para los españoles es no solo la cuesta de enero, sino que es una cuesta más del año 2025. Una cuesta que es económica y una cuesta que es política. La cuesta de enero económica se concreta en múltiples factores, en muchos datos que tenemos oportunidad de conocer estos días. El primero de ellos es que el IVA de los productos básicos lamentablemente va a subir. Que la factura de la luz también va a subir del 10 al 21%. Y mirando retrospectivamente, esto no es casualidad, sino que sabemos que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, los españoles pagamos una media de 2.600 euros más en impuestos.
que no puede ser más mentiroso. En primer lugar, con el asunto de sube los impuestos de la energía. No sube los impuestos de la energía, vuelven a donde estaban antes de que se pusiesen las medidas extraordinarias cuando subieron los precios de la energía, que se rebajó el IVA del 21% al 10%. Por cierto, que si estaba el IVA al 21% y ahora va a volver donde estaba antes, en su situación normal, el 21%, es porque el Partido Popular, porque vuestro partido, porque Mariano Rajoy, después de prometer por activa y por pasiva que no iba a subir los impuestos, lo primero que hizo fue subir el IVA del 18 al 21%. Esto fue cosa vuestra. Y para continuar, esta subida, esta rebaja del IVA que se hizo temporal, se hizo porque los precios de la energía habían subido y siguieron subiendo hasta que se aprobó aquello llamado como la excepción ibérica, que el Partido Popular tachó de timo ibérico y que finalmente sirvió para que bajase los precios de la energía. Se aprobó en toda Europa y desde entonces el Partido Popular ya no se les ha escuchado más decir eso de timo ibérico, pero ahora sí que dicen sube los impuestos, no sube los impuestos. Vuelven a donde estaban porque los precios ya se relajaron. Por lo menos el tema de las energías. Después dice, los españoles han pagado de media 2.000 euros más. Y esta es la trampa estadística más cutre, ridícula y fácilmente desmontable hasta el momento. Es como, ¿con quién nos está juntando Borja Semper? Porque claro, nos está diciendo, de media 2.000 euros más pagan los españoles de impuestos. Hombre, claro. Si yo tengo 2.000 euros y tú tienes 0 euros, de media cada uno tenemos 2.000 euros. Por esto es exactamente lo mismo. Si uno tiene que pagar, entendido como una gran empresa, un patrimonio millonario, la banca a la que le han puesto los impuestos, las grandes energéticas, que por cierto ahora les han quitado los impuestos pactando con Junts, con el partido de Puigdemont, pues entonces si repartimos todos esos impuestos entre todos los españoles nos toca a cada uno pagar 2.000 euros. Claro, lo que pasa es que esos impuestos no los pagas tú, y los pago yo, porque los únicos impuestos que se han subido han sido esos, los de patrimonio, los de grandes fortunas, los de la banca y los de las grandes energéticas. Pero nos hace esta trampa cutre de cada español ha pagado 2.000 euros más, que no, qué mentira. O sea, si repartimos de manera igualitaria todo el dinero que tienen todas las empresas del IBEX 35, entonces igual sí me podría convencer que cada uno tiene que pagar 2.000 euros más. Pero si no tenemos la misma pasta, evidentemente no pagamos los mismos impuestos. O sea, mentiroso de principio a fin. Y más adelante, pues Borja Semper vuelve a repetir el asunto de, pues bueno, al final que tiene que convocarse elecciones. Lo inédito de lo que atravesamos es que esta respuesta, ¿sabe usted esta pregunta sabe quién se la puede responder? Solo una persona. Y que además no está en España. Se llama Carles Puigdemont. Lo que haría un presidente responsable y razonable es, ante una inestabilidad parlamentaria más que evidente, ante casos de corrupción que le acechan como los que estamos teniendo oportunidad de conocer, es disolver las Cortes y convocar elecciones para que los españoles podamos opinar sobre lo que hemos vivido este último año. Una vez más, la estrategia del Partido Popular, fiarlo todo a, por favor, que haya elecciones. ¿Hasta cuándo, señor Borja Semper? Pues hasta que no salga el resultado que nosotros queremos y con el que habíamos soñado para el 2023 y que al final, pues bueno, no le salió. Elecciones, elecciones, elecciones. ¿Por qué? Porque hay una grandísima inestabilidad, porque no hay mayoría parlamentaria. Bueno, me pregunto yo, si consideráis que el gobierno tiene un problema a nivel de mayorías parlamentarias, que ojo, lo tiene, porque no tiene mayoría absoluta y tiene que pactar siempre con PNV y con Junts, que son partidos de derechas. Lo que está claro que si tenéis la debilidad parlamentaria más absoluta sois vosotros, porque el gobierno, puede llegar a determinados pactos, sobre todo movidos por un claro antifascismo de dos derechas, de la derecha vasca y de la derecha catalana. Que al PP le sorprenderá, pero se puede ser de derechas y antifascista al mismo tiempo. Pero es que el Partido Popular no puede llegar a un pacto con absolutamente nadie que no sea Vox simplemente, al menos para gobernar. Y sobre algunas cosas puntuales, como perdonarle impuestos a los que más tienen, sí que puede pactar con Puigdemont y tal vez también con el PNV. Pero eso no quiere decir que le vayan a dar la presidencia. O sea, quien de verdad tiene la debilidad es el Partido Popular, que también nos vende esto de no, nosotros estamos de verdad con la estabilidad. Si nos computáis nosotros habrá estabilidad. Bueno, ¿qué estabilidad? La que hay en todos los gobiernos del Partido Popular en toda España con Vox, que se han roto todos apenas un año después de las elecciones. Todos se han roto esos gobiernos. Vaya estabilidad tremenda. Y es que ni siquiera pueden sacar adelante sus presupuestos generales, sus presupuestos autonómicos. Atención, el gobierno del PP en Castilla y León evidencia su debilidad al prorrogar los presupuestos por quinta vez en 6 años. Por quinta vez. Imaginad lo que estarían diciendo si Pedro Sánchez tuviese que prorrogar sus presupuestos por quinta vez en 6 años. Tanto que han dicho, ¿no? Una inestabilidad, etcétera. Bueno, pues han ido aprobando los presupuestos generales. Estos presupuestos generales, evidentemente, son más complicados, pero hombre, que vengan estos.
de la prórroga, quinta prórroga en 6 años, y que no tienen ni idea cómo van a sacar los presupuestos en el resto de comunidades autónomas a decir no sé qué de la inestabilidad, pues cuanto menos gracioso. Y también dice, la respuesta a si este presidente va a seguir o no la tiene Puigdemont. Bueno, exactamente la misma respuesta que la tiene a si vosotros vais a gobernar o no. Y precisamente por eso está recientemente el señor Feijóo diciendo que Junts es un partido coherente con el que se puede hablar, que tenemos afinidad en temas, que es un interlocutor válido. De verdad, en serio. Después de meses y meses de manifestaciones en las calles completamente desquiciadas, llamando a Puigdemont malvado, prófugo de la justicia, que era el principal motivo por el cual el gobierno de Sánchez debía caer, por haber pactado con Junts y con Puigdemont, y ahora resulta que son un interlocutor válido con el que estáis encantados de hablar. No, lo que pasa es que son ellos también los que tienen que decidir si os dan el apoyo o no para una hipotética moción de censura que no puede salir si no hacéis ese amalgama extraño, ese mejunje ideológico de juntar a Vox con el partido de Puigdemont para votarte a ti como presidente. Así que si de alguien depende, y no solamente la presidencia, sino directamente la cabeza de Feijóo, es del señor Puigdemont, porque como Feijóo no logre sacar adelante una moción de censura este 2025 con los votos de los independentistas, es que su liderazgo va a acabar tocado de muerte. Pero bueno, en fin, y si a esto le sumas pues este titular, Feijóo confía en que los jueces tumben a Sánchez tras asumir que no dan los números para una censura, pues ya tienes la receta entera hecha. O sea, Feijóo simplemente se ha resignado a cruzarse de brazos y esperar a que sean primero los medios conservadores los que le digan lo que hay que hacer y de lo que hay que hablar ese día. El tipo pues se mete eldebate.com, okdiario.com y se mete en The Objective. Y va viendo, a ver qué noticias hay hoy, Begoña Gómez no sé qué, el hermano de Pedro Sánchez no sé qué. Bueno, pues esos serán los temas de los que hablarán. Ya está, no hablan de otra cosa. Y lo fían todo a que haya una confabulación entre esos medios y esos jueces, como el juez Peinado, por ejemplo, para que le saquen adelante temas como este y así pues puedan hacer oposición a través de la judicatura, que es el único tipo de oposición que se está viendo ahora por parte del Partido Popular. Pero los brazos del señor Feijóo cruzados. Y él, mientras tanto, pues esperando a que otros le hagan un trabajo que él ha demostrado pues es completamente incapaz de realizar por sí mismo. Y quería cerrar esta primera parte, porque ahora vamos con lo internacional, que ahí, pues ya habéis visto, lo de Elon Musk, lo de Trump, la dimisión de Justin Trudeau, es decir, está muy cargado hoy, quiero dedicarle un poquito más de tiempo. Y quería cerrar con esta noticia. Un empresario acogido a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy, por supuesto, la que no les importaba, la amnistía que no les importaba, dice que las leyes laborales fomentan la vagancia y protegen derechos absurdos. Cartonajes Santo Román, una empresa riojana cuyos dueños regularizaron más de $500,000 euros acogiéndose a la amnistía fiscal del 2012, escribe Antonio M. Vélez en eldiario.es, ha vuelto a trufar sus cuentas anuales de invectivas contra el gobierno social comunista y ahora remete contra las leyes laborales. Toda legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas ante este tipo de abusos. Bueno, yo creo que este tipo de argumentos son interesantes y necesarios porque sirven precisamente para ver lo importante que es aprobar ese tipo de derechos y de legislación laboral cuando un tipo como este, insisto, de los que se acogen a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy, te dice que los derechos laborales van encaminados a proclamar derechos absurdos y fomentar la vagancia, es que seguramente sean más necesarios que nunca. Derechos absurdos, claro, no te jode. Todos los derechos que a ti te hagan perder pasta, pues son derechos absurdos. Y todos los derechos que te permitan a los trabajadores trabajar de una manera un poco más desahogada es que fomentan la vagancia. Por ti trabajarían media jornada, de 12 a 12, ¿no? Es que, en fin, lo que tienes que leer en cierta parte del empresariado español, amigos y amigas. Y ahora vamos para tratar todos los temas interesantísimos del panorama internacional con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Comenzamos con Estados Unidos, donde en su Congreso han ratificado y han certificado la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado noviembre. Donald Trump volverá a ser presidente de los Estados Unidos y en este caso, el día 6, cuando se produjo esta certificación desde el Congreso, pues no hubo un asalto, evidentemente, al Capitolio. Fue este asalto en el 2021, acordaos, era el Día de Reyes aquí en España y asistíamos con estupefacción a cómo la supuesta primera, con todas las comillas que queréis poner, democracia del mundo, sufría en vivo y en directo un asalto a sus instituciones para evitar que Joe Biden fuese pues certificado como la persona que había salido victoriosa de aquellas elecciones presidenciales. Fue Donald Trump el que enardeció a las masas, el que llamó a luchar contra la injusticia de unas elecciones
estadounidenses que él defendía y todavía defiende que le habían robado, y entonces pues directamente entraron dentro del Capitolio. Es alucinante todas las imágenes de aquel momento. Bueno, me he acordado de esta imagen, por ejemplo, vestidos como con cuernos, semidesnudos. O sea, fue una de las cosas más lamentables y que ocurrierasen además en la supuesta cuna de la democracia mundial. Bueno, en fin. Pues en este caso, gran sorpresa, cuando ha ganado Donald Trump en estas últimas elecciones, el Partido Demócrata y los progresistas han pues, aceptado un mal resultado para ellos porque tuvieron un malísimo resultado con Kamala Harris a la cabeza, y simplemente lo que han dicho es, pues de acuerdo, hemos perdido. ¿Se ha producido un asalto al Capitolio? No. ¿Por qué? Porque esto es lo de siempre. Cuando la extrema derecha gana las elecciones, entonces la democracia funciona. Cuando la pierden, entonces es que te han robado las elecciones, es que ha habido un ataque a la democracia, etcétera, etcétera, y entonces hacen lo que hicieron en aquel momento. Sin embargo, ahora como ha ganado Trump, pues entonces ya la democracia y las instituciones vuelven a funcionar y los demócratas estadounidenses pues asumen con deportividad un mal resultado para ellos. Ahora tratamos un poco más de Estados Unidos, porque justo sus vecinos del norte, en Canadá, también están teniendo ahora una crisis política de primer nivel, y es que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado su dimisión tras ya una década como primer ministro. Ganó las elecciones en el 2025 y desde entonces ya lleva 10 años al frente de la responsabilidad. Ha sido primer ministro de Canadá, con sus idas y venidas, con sus pequeños escándalos, sus roces, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ya no daba más de sí el liderazgo de Trudeau, y la crisis económica y los malos resultados económicos pues están también lastrando su liderazgo, y finalmente pues ha tenido que dar un paso al lado. ¿Por qué decía que esto tiene algún tipo de relación con Donald Trump? Bueno, pues atención con esto. El nacionalismo económico de Trump, escribe en el diario.es, con su Estados Unidos primero por bandera, incluye la amenaza de imponer aranceles del 25% a Canadá tras su llegada a la Casa Blanca. Trump además se ha burlado de Trudeau tras su victoria electoral, llamándolo, y esto es fuerte, gobernador, que no primer ministro, del gran estado de Canadá, del gran estado, no el gran país, del gran estado, jugando con la idea entonces de que es un estado estadounidense más y no un país soberano. Es decir, Donald Trump los quiere utilizar como si fuesen el 51 estado de Estados Unidos y no un país soberano que tiene frontera con ellos al norte. Y entre estas críticas a Trudeau, además, Donald Trump ha puesto el siguiente tuit, diciendo que muchos canadienses, muchos ciudadanos canadienses, muchas personas en Canadá les encantaría ser el estado 51 de los Estados Unidos. Entonces, claro, alguna persona pues se ha dedicado a comparar, ¿no?, la situación de Canadá con la situación estadounidense. Lo ha hecho aquí esta cuenta de Twitter, Alex Politics, dice: esperanza de vida en Estados Unidos 77 años, en Canadá 81, tasa de homicidios 5%, 5,76% en Estados Unidos, una locura. 2% en Canadá. Tasa de suicidios, 14% en Estados Unidos, 9% en Canadá. Tasa de mortalidad, 9%, casi 10% en Estados Unidos, 7% en Canadá. Tasa de pobreza, 12% en Estados Unidos, 10% en Canadá. Tiroteos escolares, 366 frente a 5 en Canadá. Deuda estudiantil, $36.000 de media, 18.000 en Canadá. Deuda sanitaria, principal motivo de quiebra, en Canadá no existe porque tiene un sistema público que, claro, alucina a los estadounidenses cuando van al norte. Y una deuda respecto al PIB también bastante más desmesurada en el caso de Estados Unidos. Y concluye: sí, la verdad es que los canadienses seguro que tienen muchas ganas de ser Estados Unidos. Bueno, pues da la sensación de que no precisamente. Vamos con Elon Musk. También está todo un poco unido. Elon Musk, ya sabéis que ha sido el principal luchador en la campaña, tanto que llegó a comprar Twitter para hacerle campaña a favor de Donald Trump, y que finalmente pues ha conseguido su objetivo, y que recientemente está apadrinando a todos los movimientos ultraderechistas de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, donde ya ha conseguido su objetivo, sino ahora también de absolutamente todo el mundo. Esto está empezando a enfadar sobre todo aquí, en la Unión Europea, y ya recientemente hemos visto a Starmer, el primer ministro del Reino Unido, y a Macron arremetiendo contra Elon Musk por apoyar la desinformación y las ideas reaccionarias. De hecho, este ha sido un momento en el que ha hablado Keir Starmer. Sobre la pregunta de Elon Musk, mira, creo que la mayoría de gente está más interesada en lo que está pasando en el Sistema Nacional de Salud, francamente, que lo que está pasando en Twitter. Aquellos que están difundiendo mentiras y desinformación lo más lejos posible no están interesados en las víctimas. Están interesados en sí mismos. Y también el señor Emmanuel Macron, exactamente unas horas después, ha dicho también y ha acusado a Musk de estar apoyando una internacional de reaccionarios y de injerencia en las elecciones de otros países como Alemania. Debemos conseguir una agenda de defensores de la democracia, ha declarado el presidente de Francia. Macron alertó de la incertidumbre que vive un mundo cada vez más en desorden, marcado por el retorno de las pulsiones imperiales y el cuestionamiento de la información y del saber. Hace 10 años, si no hubiesen dicho que el propietario de una de las mayores redes sociales del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e intervendría
intervendría directamente en elecciones, incluida Alemania, ¿quién se lo habría imaginado? Porque tened en cuenta ahora que también pronto serán las elecciones alemanas. El gobierno alemán también ha caído, ha sido destruido, y Elon Musk está entrando de lleno también en la campaña diciendo que apostaba por AfD, por la Alternativa por Alemania, que es el partido básicamente neonazi que hay en Alemania. Entonces Bruselas también, desde la Comisión Europea, ha exigido a Elon Musk que la red social X sea neutral en las elecciones alemanas, cosa que ya vimos en Estados Unidos que no lo fue, pero en absoluto. Modificaron el algoritmo para que todos los mensajes fuesen de, pues básicamente una cámara de eco de Donald Trump, y ahora está intentando hacer lo mismo en toda Europa. Pero en Europa pues se encontrará, o por lo menos se debería encontrar, eso espero que ocurra por lo menos, con la oposición de la Comisión Europea, que impida que haya una red social, además extranjera, que desde Estados Unidos intente condicionar los resultados electorales, que de alguna manera ya lo intenta hacer, porque, vamos, o sea, no puede ser una red social más destinada hacia la modificación de los sentimientos e intentar enardecer los peores sentimientos de odio entre personas migrantes y personas nacionales para intentar, pues, no sé muy bien qué, desestabilizar Europa, llevar el asco a su sardina, a saber. Y por otro lado, como os decía, ya a toda velocidad, el Papa de Roma, Papa Francisco, ha nombrado por primera vez en la historia, es algo histórico, a una mujer como ministra del Vaticano. La monja italiana Simona Brambilla rompe el techo de cristal de la Santa Sede y asume el cargo de la prefecta del dicasterio encargado de control de las congregaciones religiosas. El cardenal español Ángel Fernández Artime, prefecto del mismo organismo. Es esta mujer que será como la primera, entre comillas, ministra del Vaticano, de la historia del Vaticano. Lo cual, pues bueno, yo creo que es una buena noticia de dejar de arrinconar históricamente a uno, a la mitad de la población, básicamente, a la población femenina, dentro de algo tan importante como la Iglesia Católica, que tiene 1.400 millones de seguidores a lo largo y ancho del mundo. Y ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero a un 7 de enero, pero de 1936, una fecha que marcaría el destino de la Segunda República Española. En este día, el presidente Niceto Alcalá Zamora firmaba el decreto de disolución de las Cortes y convocaba nuevas elecciones. Esta decisión, aparentemente rutinaria en cualquier democracia, adquiría una dimensión histórica al desembocar en la victoria del Frente Popular y precipitar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de España. La disolución de las Cortes se produjo en un contexto de profunda polarización social y política. El llamado Bienio Negro, de 1933 al 35, caracterizado por gobiernos conservadores, había provocado un retroceso en las reformas sociales iniciadas en los primeros años de la República. La represión de la Revolución de Asturias del 34, la contrarreforma agraria y el desmantelamiento de la legislación laboral progresista habían agudizado las tensiones sociales hasta un punto de no retorno. La decisión de Alcalá Zamora de disolver las Cortes no fue casual. El escándalo del extraperlo, que había salpicado al Partido Radical de Lerroux y a la imposibilidad de formar un gobierno estable tras la ruptura de la coalición entre radicales y cedistas de la extrema derecha de aquel momento, había llevado a una situación de parálisis política. Sin embargo, la convocatoria de elecciones en este momento fue un cálculo arriesgado que tendría consecuencias imprevistas. Las fuerzas progresistas comprendieron a la perfección que esta era su oportunidad de oro para revertir las políticas reaccionarias del Bienio Negro y también sacar a todos los que estaban en la cárcel por la represión de estos años. El Frente Popular se constituyó como una amplísima coalición que incluía desde republicanos moderados hasta comunistas, pasando por socialistas e incluso anarquistas. Su programa electoral, aunque moderado para muchos aspectos, prometía retomar el espíritu reformista de los primeros años de la República: reforma agraria, mejoras laborales, autonomía regional y amnistía para todos los presos políticos de la Revolución de 1934. Un dato menos conocido es que las negociaciones para formar el Frente Popular fueron extremadamente complejas. Las tensiones entre moderados y radicales, especialmente dentro del Partido Socialista, amenazaron varias veces con hacer fracasar la coalición, pero fue la intervención de figuras como Largo Caballero y de Prieto los que finalmente permitieron alcanzar un acuerdo entre facciones tan distintas. La campaña electoral que siguió la disolución de las Cortes fue una de las más intensas y polarizadas de la historia española. La derecha, agrupada en torno a la CEDA, presentó las elecciones como una batalla final entre la civilización cristiana y la revolución marxista. O sea, es que siempre han estado exactamente de la misma manera. Y el Frente Popular, por su parte, las planteó como una lucha entre la democracia y el fascismo. Esta retórica belicista prefiguraba ya el conflicto que estaba avecinándose. Avancemos ahora hasta otro 7 de enero, esta vez de 1959, cuando Estados Unidos reconocía oficialmente al nuevo gobierno revolucionario, atención,
de Cuba, liderado por Fidel Castro. Este reconocimiento se produjo apenas una semana después de la huida de Batista y la entrada triunfal de los revolucionarios en La Habana, en un momento en el que el carácter definitivo de la revolución todavía no estaba completamente definido. No estaba claro si iban a ser simplemente un nuevo gobierno dentro de Cuba o si finalmente iban a ser comunistas. En ese momento no estaba nada claro, y de ahí el reconocimiento tan temprano de Washington. Porque la actitud inicial de Washington hacia la revolución cubana fue de cautela y de expectativa. Castro era visto por muchos estadounidenses, incluso dentro del establishment, como un reformista nacionalista que había derrocado a un dictador corrupto, que ellos mismos sabían que era corrupto. The New York Times había contribuido a crear esa imagen a través de los reportajes de Herbert Matthews, que presentaban a Castro como un idealista democrático. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad diplomática ya se estaban gestando las tensiones que llevarían a la ruptura. La CIA y el Departamento de Estado mantenían serias reservas sobre las intenciones de Castro. Los informes de inteligencia advertían sobre la presencia de comunistas, o comunistas en aquel momento era el mayor de los pecados, en el movimiento revolucionario cubano, y sobre la posibilidad de que Cuba se convirtiese finalmente en un aliado soviético. Las primeras medidas del gobierno revolucionario pronto confirmarían estos temores. La reforma agraria, anunciada en mayo del 59, afectó directamente a los intereses de las empresas estadounidenses que controlaban grandes extensiones de tierra en Cuba. La nacionalización de propiedades extranjeras y la radicalización del proceso revolucionario llevaron rápidamente al deterioro de las relaciones. Un aspecto menos conocido es que en esas semanas hubo un intenso debate dentro de la administración Eisenhower sobre cómo abordar la situación cubana. Algunos funcionarios del Departamento de Estado, como William Wayland, abogaban por una política de acercamiento, argumentando que una actitud hostil solo empujaría a Castro hacia el bloqueo soviético y los echaría en manos de la Unión Soviética, que es lo que finalmente acabó pasando, efectivamente. Sin embargo, estas voces fueron ignoradas de manera responsable en favor de una línea dura que culminaría en la ruptura de relaciones y el bloqueo económico que dura hasta el día de hoy. La evolución de la revolución cubana en los meses siguientes demostró lo acertado de quienes advertían sobre la imposibilidad de mantener una posición intermedia en un contexto de la Guerra Fría. Las medidas revolucionarias, especialmente en el ámbito económico y social, chocaban frontalmente con los intereses capitalistas estadounidenses. La reforma agraria, la nacionalización de empresas extranjeras, la campaña de alfabetización y la reforma urbana marcaron un camino sin retorno hacia el socialismo y hacia la amistad con la Unión Soviética en lugar de con los Estados Unidos. Y finalmente, nuestro viaje nos lleva al 7 de enero, pero de 2015, cuando dos hombres armados irrumpieron en la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París, asesinando a 12 personas, entre ellas algunos de los caricaturistas más reconocidos de Francia. Este ataque, reivindicado por Al-Qaeda, desencadenó una ola de solidaridad global bajo el lema Je suis Charlie, pero también generó importantes debates sobre los límites de la libertad de expresión y el auge de la islamofobia. El atentado debe entenderse en el contexto más amplio de tensiones sociales y políticas en Francia. Charlie Hebdo era conocido por sus caricaturas provocadoras que no respetaban ningún tabú, incluido el de la religión. Sin embargo, sus críticas al Islam en un país con una importante población musulmana que sufría discriminación y marginación social habían generado controversia y debates sobre los límites entre la sátira y la discriminación. La respuesta del atentado reveló las profundas contradicciones de la sociedad francesa, porque mientras millones de personas marchaban en defensa de la libertad de expresión, muchos señalaban la hipocresía de un Estado que defiende el derecho a la blasfemia, pero reprimía otras formas de expresión, especialmente entre las minorías. La instrumentalización del atentado por la extrema derecha para promover políticas xenófobas añadió además una dimensión adicional al debate. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer estuvimos hablando sobre la cabalgata de los Reyes, donde cantaron Pedro Sánchez, hijo de puta, de Vito Quiles también, pues mandándome a Hogwarts y llamando a Harry Potter, y algunos otros temas que habéis decidido contestar en los comentarios. Vamos a leer primero aquí a José Manuel Vargas sobre el asunto de los Reyes Magos y la cabalgata que vimos en Sevilla. Dice: soy de Sevilla. Aquí todo el mundo conocemos la idiosincrasia de la gente de los remedios. Muchos de ellos son de ropa de marca y sopa de sobre. No les importó la presencia de niños para cantar lo de Pedro Sánchez, hijo de puta, en una cabalgata de reyes. O sea, que hay que estar completamente tarado. Supongo que tampoco querrán que cuando crezcan se enteren que tenemos a un verdadero rey que viene de Oriente cada vez que le place, pero que no solo trae regalos, es que encima no devuelve ni paga lo que se llevó. Que para tener rey no solamente es que no traiga regalos, sino que además es corrupto y ni siquiera pide perdón. Johnny Waits dice: lo de la famosa estampita solo es un aviso de lo que son capaces de hacer a la mínima. No te preocupes por los insultos, Alan, están acabados y ni siquiera lo saben. Juan Rebolla dice: hola, Alan, sobre los regalos.
que se dan o no se dan, porque decía Vito Quiles, es que los de izquierdas no dan regalos, no, es que igual los dan, pero no hacen tanto bombo como hacen ellos de grabarse y salir por todos los sitios diciendo, mira cómo damos regalos, dice aquí Juan. En el Círculo Podemos de Usera, Madrid, repartimos juguetes para un total de 250 niños del barrio, incluso nos disfrazamos de pajes los 8 compañeros que allí estábamos. Quitamos del local todo lo que tuviera que ver con política y solo dejamos los juguetes para que los peques eligieran. Te puedes imaginar las críticas que nos han llovido por parte de algunos, desde insultos hasta mensajes grotescos. Pero nada nos importan, solo ver esas caras de felicidad de los niños y el agradecimiento de sus papás lo compensa todo. Gracias por tu excelente trabajo, no, gracias a tu excelente trabajo, que lo habéis hecho de manera desinteresada, no como otros que se graban ahí diciendo, mira cuánto dinero donamos, y después ponen en su cuenta para que puedan donar la misma cuenta que utilizan para las donaciones que recibe él personalmente. En fin, y acabamos con este comentario de Sestrenka diciendo, Harry Potter es el héroe de una saga, guapo, valiente, inteligente, maravilloso, ser humano como tú, Alan. Ese Vito Quiles no sabe insultar. Es que esto lo dice porque, como os decía, me llamó Harry Potter, como, no sé, esperando que eso me ofendiese de alguna manera, como si fuese la primera vez que me lo han llamado por las gafitas redondas y como si fuese, no sé, un insulto gravísimo mandarme a Hogwarts. Pero en fin, es el nivel de la extrema derecha, amigos y amigas, que vamos a hacer. Me gustaría leeros los comentarios mañana sobre el asunto de las encuestas que hemos visto al principio, sobre esta subida de Vox, sobre la situación actual del Partido Socialista, también en sus relevos territoriales, a ver si van a conseguir sacar un poco de músculo para las próximas elecciones autonómicas y municipales, que ya serán para el 2026-2027. Y también, pues bueno, ¿qué pensáis sobre, una vez más, el Partido Popular pidiendo, por enésima ocasión, enésima o 25ª ocasión, que se convoquen elecciones en 2015 de una manera un tanto desesperada? ¿Estáis de acuerdo con que el Partido Popular lo está fiando todo a la labor de los jueces y de lo que hagan los periódicos conservadores? Sí, no, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Alguna perspectiva más que queráis aportar? Os leo atentamente los comentarios, mañana lo comentamos en esta misma sección, y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, martes 6 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.